Esta semana quiero hablarte acerca de cómo tener finanzas sanas. Ese va a ser el tema de esta semana. ¿Cómo tener nuestras finanzas sanas? Estamos, en tiempos donde hay mucha incertidumbre en relación a lo que es el dinero, las finanzas, el trabajo, que es ahí donde uno tiene ese recurso. Y hay mucha incertidumbre y temor. Pero sabes, la Biblia nos da todo el margen para nosotros poder ser bendecidos en nuestra economía. Dios quiere bendecir nuestra economía. Él quiere bendecir tu economía, pero hay principios bíblicos que tenemos que aplicar. Así que todos estos días vamos a estar hablando acerca de cómo tener finanzas sanas. Hay muchos que están atados a deudas. Hay muchos que están con problemas financieros, que no han podido avanzar en sus finanzas. Y la intención es que tú puedas ser bendecido a través de este tema. Y bien, déjanos tu comentario. Tenemos aquí nuestro hermano Moisés Moreno, que nos escucha desde Dallas, Texas. Dios te bendiga, hermano. Gracias por conectar con nosotros. Así que escribe si es en Monterrey, de qué municipio nos escuchas, o fuera de Monterrey, en qué estado nos estás escuchando. Me gustaría saber y saludarte también. Y mira lo que dice la Escritura. Primera de Corintios. Para que puedas tomar tus apuntes. Y puedas también escribir. Así que ten a la mano tu Biblia y una libreta, porque vamos a hablar principios que te van a ayudar en tu economía. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. El apóstol Pablo habla de administradores. Y lo primero que tenemos que saber es que tú y yo somos administradores de los recursos que Dios pone en nuestra mano. Somos administradores de lo que Dios pone en nuestra mano. Dios nos da la fuerza día a día para laborar. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su actividad laboral. Es ahí donde Dios te bendice, y es ahí donde también el Señor pone un recurso en tu mano. Y lo primero que debemos de comprender es que somos administradores, y un administrador es el que cuida los bienes de alguien más. La palabra administrador o mayordomía o mayordomo tiene que ver con aquel que cuida los bienes de su amo, aquel que cuida los bienes de alguien más. Normalmente nuestra mentalidad es mío, yo me lo gané, fue con mi esfuerzo, y esa es la mentalidad que tienen muchos. Pero ¿sabes qué mentalidad tengo que tener yo en relación a todo esto que estamos hablando de las finanzas?
porque las finanzas son importantes. Las finanzas, si tenemos sanidad financiera, bueno, vamos a poder avanzar más hacia adelante. Y eso es lo que Dios quiere. Yo sé que podrás decir, pastor, pero estamos pasando una crisis en nuestra ciudad o en nuestra nación, y quizás en el mundo entero hay una crisis. Bueno, eso es lo que escuchamos, eso es lo que vemos nosotros terrenalmente. Recuerda, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Nosotros caminamos por fe y nosotros nos apegamos a lo que la Escritura dice. La Biblia dice que hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús. Con toda bendición hemos sido bendecidos. Y esa bendición cubre todo aspecto en nuestra vida. En lo espiritual primeramente, en nuestra alma y también en nuestra economía. Entonces el pensar que yo soy el que hago el recurso, yo soy el que genero el recurso, es el primer error. La manera correcta de pensar en el reino de Dios es como dijo el salmista David cuando ofreció al Señor sacrificios. Él dijo, de lo recibido de tu mano te doy. De lo recibido, él prácticamente está poniéndose en un lugar de administrador. Dice, tú eres el que me das. Viene de ti la provisión. Viene de ti el recurso. Y de lo recibido de tu mano yo te doy. El pensar que uno es quien tiene ese poder que viene de uno mismo, de su propia capacidad, es incorrecto. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que pensar de manera diferente. Él es la fuente. Dios es la fuente de todo recurso. Él nos da de acuerdo a las riquezas de su gloria, dice la palabra. ¿Por qué no somos buenos administradores? Bueno, porque lo que tenemos es nuestro y no utilizamos la sabiduría de Dios. No conectamos nuestros recursos a los principios de Dios. Y es por eso que no avanzamos en nuestras finanzas. Entonces, el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 4, él dice que somos administradores. Tú eres un administrador. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser próspero en tu economía? Deja de pensar en que tú eres quien genera, en que tú eres quien tiene la habilidad, y pensar que Dios es quien te da la habilidad, porque así lo dice Deuteronomio. Él es quien te da el poder. Dios le dice al pueblo de Israel, es el Señor quien te da el poder para hacer riquezas. ¿Cómo se manifiesta ese poder? Bueno, con la habilidad, con la sabiduría, con la inteligencia, con tu fuerza. Eso el Señor lo pone en ti para que tú puedas generar un recurso. Pero viene de Dios, la fuente principal es Dios. Cada vez que tú recibas algo económicamente, lo primero que tienes que reconocer es que ese recurso viene de Dios, porque Él es la fuente. Él es la fuente de toda provisión. Normalmente el hombre es egoísta. El hombre piensa para sí mismo. Pero tenemos que aprender a involucrar los principios de Dios. Somos administradores. Y dice, ahora bien, se requiere que los administradores, recuerda, un administrador es el que cuida los recursos de su amo. Nosotros cuidamos solamente, es como la Escritura. Jesús dice una parábola donde el Señor pone talentos. El talento era una moneda. Puso talentos en 3 personas, a uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno solamente 1. Y se los entrega para que fueran administradores. El de 5 talentos trabajó y lo dobló, le dio 10.
Y así sucesivamente, menos el que recibió uno. El que recibió uno lo escondió. Y Dios, cuando en su parábola el Señor Jesús dice que el Señor, pues bueno, se alegra por aquellos que entendieron cuál era el fin de ser administradores. Y ellos fueron fieles a lo que Él puso en su mano. Fueron fieles. Dios quiere que tú seas fiel con lo que Él ha puesto en tu mano. Él quiere que seas fiel. Por eso el apóstol Pablo dice, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Fiel con lo que tengamos. Normalmente decimos, bueno, voy a ser fiel cuando tenga mucho. Pero sabes, la Biblia enseña que podemos ser fieles en lo poco. De hecho, el Señor se agradó de aquel que fue fiel en lo poco. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Todo comienza con la fidelidad en lo poco. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? ¿Qué recursos? Sé fiel con esos recursos. Sabes, en la Biblia encontramos ejemplos de cómo también el amor al dinero y la preocupación por el dinero y pues una mala perspectiva del dinero se pueden, pueden traer un efecto en el corazón y en la vida espiritual. La Biblia dice que no debemos de amar el dinero. El problema es el amor al dinero. Y sabes, esto, hablar de las finanzas, es muy importante porque tiene una connotación espiritual también. Tiene una conexión con nuestra vida espiritual. De hecho, el Señor Jesús lo habló en el Evangelio de Mateo. Cuando Él dice ninguno, dice el capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Así lo menciona. Ninguno puede servir a dos señores, dice la Escritura, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo escuché decir a un pastor que el dinero como siervo es muy buen ayudante, pero el dinero como amo es muy malo. El dinero tiene que ser, o las finanzas tienen que ser un apoyo para nuestra vida. El problema es cuando el dinero toma el control de tu vida y ya todo gira en torno al dinero. Y ahí hay una conexión espiritual. Por ejemplo, Mateo capítulo 19. Mateo 19, el versículo 16 al 20 narra la historia del joven rico que se acerca a Jesús. Nótese que dice que es rico, tenía muchas posesiones. Y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte o para heredar la vida eterna? Había un interés en su corazón. Pero Jesús lo confronta con una verdad, con un principio. Y déjame decirte algo. Todos queremos heredar la vida eterna. Y nadie tiene problemas con la palabra de Dios. El problema viene cuando se nos confronta con los principios de Dios. Y Jesús lo confronta y le dice, ok, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven, a causa de todos esos recursos que él tenía, no quiso desprenderse de sus riquezas. ¿Por qué? Porque esas riquezas, esos recursos lo tenían atado, estaba atado a su corazón. ¿Y cuál fue el resultado? No pudo seguir a Cristo. Prefirió dejarse llevar por los recursos que convertirse en un discípulo de Jesús. A pesar de que conocía la palabra y sabía lo que dice la Biblia, que el que da al pobre a Jehová presta, y el Señor no se queda con nada, el Señor te va a recompensar, pero había un problema en el corazón. El problema es que el dinero tocó esa parte llamada corazón. Y yo sé que este tema a muchos les incomoda. Y sabes, si hay una incomodidad es porque ahí hay un problema en tu corazón. Uno tiene que estar sano primeramente internamente.
Si tú quieres tener sanidad financiera, tú tienes que ser sano en tu corazón y reconocer este día que tú eres solamente un administrador. Y tienes que ser hallado fiel administrador, ser fiel con los recursos que Dios pone en tus manos. Vamos a ver el otro ejemplo, Lucas capítulo 15, el joven rico. El joven rico pide los recursos que le correspondían de la herencia. ¿Y cuál fue el problema de este joven? Que todo lo malgastó, dice la Biblia. Todo lo malgastó. El padre no tuvo problemas por darle el recurso, así como Dios no tiene problemas por darte, por bendecirte económicamente. Él no tiene problemas. De Él es el oro y de Él es la plata, así dice la Escritura. Él es el dueño de todo. Y Él te puede bendecir en este mismo instante. Para Él no es nada difícil eso. Pero Él quiere mirar nuestro corazón. Él quiere también resguardar nuestro corazón. Para muchos, cuando no tienen nada, están apegados a Dios, pero llegan a tener y ahí viene el problema. Ahí cuando tienen, se olvidan hasta de quién les dio, quién los prosperó. ¿Por qué? Porque había un problema en el corazón. El joven que le pide los recursos a su padre, los malgasta. Y muchas veces así pasa en nuestra vida. ¿Por qué no somos prósperos? ¿Por qué no tenemos finanzas sanas? Porque no lo sabemos usar, porque no sabemos el propósito del dinero. Y una vez le pregunté a una persona que decía, es que yo quiero que me bendiga, pastor, ore por mí para que Dios me bendiga con finanzas. Y yo le dije, ¿para qué quieres dinero? Pues para tener dinero, dice, para comprarme cosas, ya me cansé de no tener esto y no me... Le dije, entonces estás pidiendo mal. El dinero tiene un propósito. Los recursos que Dios pone en tu mano pues, tienen un propósito, no es para malgastarlos. Por eso la Biblia dice, no tienes porque pides mal, porque pides para tus deleites, para tus propios deseos. Por eso Pablo dice, el apóstol, tenemos que ser administradores, pero ser hallados fieles. Fiel en lo poco. Saber administrar nuestros dineros. El joven rico tuvo un problema en su corazón. El joven rico prefirió darle la espalda a Jesús que desprenderse de lo que él tenía. Entonces, amada iglesia, Dios quiere bendecirte sin duda, pero para tener recursos sanos, finanzas sanas, necesitamos tener un corazón sano. El hombre siempre vive queriendo llenar su corazón con bienes. Hay una historia que cuenta el Señor Jesús. El Señor Jesús cuenta de un hombre que tenía muchos bienes y a causa de los bienes tuvo que hacer graneros donde meter todos sus bienes porque ya no cabían. Y él pensó dentro de sí mismo, ahí está el asunto. Él dijo dentro de sí mismo, tengo muchas riquezas. El problema es cuando solamente vemos dentro de nosotros mismos. Los recursos tienen un propósito. El sustento de tu familia, la provisión para tu familia. No solamente es para pensar en uno mismo. Entonces tenemos que aprender a ser sanos primeramente en nuestro corazón, para que podamos nosotros ser buenos administradores y aplicar el principio de la fidelidad. Saber que esos recursos los puso Dios en nuestras manos. Es Él es la fuente. Y yo tengo que ser fiel con lo que Él pone en mi mano. Y Dios honra a aquel que es fiel administrador. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Trae sanidad, Señor, sobre nuestras finanzas, Señor, pero también trae sanidad sobre nuestro corazón. Señor, nuestro corazón tan fácil, Señor, se desvía, Señor, por los bienes materiales. Tu palabra dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Señor, que nuestro corazón se mantenga en la perspectiva correcta, que tú eres la fuente, tú eres quien provee. Señor, gracias.
Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores, fieles administradores, y que cada recurso que tú pongas en nuestras manos lo utilicemos con sabiduría, que lo utilicemos, Señor, con inteligencia. Queremos involucrarte, Señor, en nuestros asuntos financieros. Padre, yo oro por aquellos, te pido por aquellos que están teniendo, Señor, momentos difíciles en su economía. Señor, que estos días ellos puedan aprender los principios que les ayuden a traer sanidad financiera. Porque tu palabra dice que tú quieres bendecirnos, Señor. Quieres prosperarnos. A pesar, Señor, de lo que escuchamos, de las crisis económicas que escuchamos, nosotros, Señor, creemos en tu palabra. Padre, quebranta toda escasez en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, quebranta toda avaricia en nuestro corazón. Que podamos tener un corazón, Señor, generoso. Entender, Señor, que la fidelidad, Señor, se gesta en el corazón. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en todos nuestros asuntos financieros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, pues terminamos nuestro devocional del día de hoy. El día de mañana seguiremos con este tema: cómo tener finanzas sanas. Así que te invito a que te puedas conectar el día de mañana. Y bueno, también si tú tienes la plataforma de Spotify, puedes ahí encontrar predicaciones, puedes encontrar también algunos podcasts muy interesantes y temas muy interesantes. Solamente búscanos como Minutos que Transforman. Y bueno, ahí en Spotify puedes tú también ser edificado. Y bueno, quiero invitarte para que el día de hoy puedas congregarte. Congrégate. La Biblia nos exhorta a no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Te invito a que hoy puedas asistir a las 7 de la noche. Esperemos si el clima nos favorezca. Esperemos, estamos orando para que hoy ya la lluvia cese y podamos congregarnos, podamos reunirnos para adorar a Dios. Y bueno, así que espero que tú también puedas unirte con nosotros y